Muy buenos días en Colombia, muy buenas noches en Indonesia. Estamos desde Depok, Indonesia, ¿o me equivoco, Sebastián? En Depok, Muy, exactamente. muy bien, está con nosotros hoy Sebastián Sterzer, un argentino que reside actualmente en Depok, Indonesia, que está dedicado a la empresa que vemos en la pantalla, Dream Destination Solution. Es licenciado en Comercio Internacional, ¿cierto? También es licenciado en estudios orientales, es licenciado en comercio internacional, obviamente, de la Universidad Nacional de Luján, es licenciado en estudios orientales de la Universidad del Salvador, del 2018, con diploma de honor. Es director de PT Dream Destination Solution, como lo dijimos, en Indonesia actualmente. También ha sido y es miembro del Observatorio de Comercio Internacional. Fue a través de la Universidad de Luján en Argentina que nos conocimos Sebastián y yo. Y es profesor en el Instituto de Internacional Encarnación de Paraguay. Es profesor en posgrado de Comercio Internacional, Finanzas y Finanzas en la Red Paraguaya de Cooperación Internacional REPSI, que por ahí también nos conocimos con Facundo Carcedo. Comercial regional en Asia, en graneles suramericanos de SRL. Profesor en el Instituto Superior de Armonía, 2019. Ejecutivo comercial en GN Colliard, broker en seguros, en el 2019. Director de la región sudeste asiático Nosfera SEID, 2016 al 2017. Analista de comercio exterior de Saote Latinoamérica, 2015. Analista de comercio exterior en Honda Trading Argentina, ¿cierto? En Campana, específicamente en el 2012, y asistente administrativo de B&B Consultora. Esas son algunas de las cosas en las que ha trabajado. Ha hecho un montonón de congresos y seminarios en Visa Export Indonesia, en ENAG Argentina, en Gajah Mada Indonesia, si lo pronuncio mal me corriges. Ha hecho experiencias de turismo halal, una capacitación que nos dio en la universidad y en la IU Digital de Antioquia. Ha trabajado en diferentes actividades, ha hecho diferentes congresos para Latinoamérica y África con Venus University, Indonesia. Ha estado también en eventos de congresos y seminarios con Mercosur y con diferentes políticas dinámicas y policía extranjera en Sudamérica con la Universidad Kristen de Indonesia. Esas son algunas de las cosas que ha hecho y su palmarés es muy, muy amplio. Sus publicaciones tiene Trade Investment Relationship Between Argentina and Indonesia Potentials y tiene Towards a Green Economy Development, The Case of Argentina, o sea, los casos de Argentina. Tiene Indonesia's Economic Vision, Opportunities for Latin America. Tiene CEPAL After Meeting with China y tiene Import Restriction in Argentina and this consequence in the automobile industry con el Instituto Internacional de Corea, ¿cierto? Y muchas. O sea, es un historial muy largo para una persona tan joven. En Colombia, repito, en Colombia decimos ¿qué tan de buenas? Y creemos que es una estrella de Belén que pasó y lo bendijo, ¿cierto? En Argentina dicen que tiene gracia, ¿cierto? Ha sido iluminado, ha sido bendecido. No sé cómo le dirían a esto en Indonesia. Ustedes están frente a nosotros, Sebastián Sterzer, repito, argentino de nacimiento, y lleva ¿cuántos años viviendo en Indonesia, Sebastián? 5 años. Bueno, 5 años. Cuéntame, ¿cómo un argentino, y esta reunión se va a basar en eso, en cómo un argentino empieza a hacer relaciones internacionales, obviamente estudia inglés? ¿Dónde estudiaste inglés, Sebastián? Estudié inglés inicialmente en la universidad. Fue ahí donde tuve las primeras teorías y prácticas profesionales y después en la ciudad de Campana, donde viví muchos años, en un instituto privado. En varios institutos, en realidad, tanto en Campana como en la ciudad de Buenos Aires, en la capital. Perfecto, perfecto. ¿El inglés fue básico para terminar en Indonesia?
El inglés fue lo mínimo necesario e indispensable para poder tener un mínimo acercamiento con este país asiático donde me encuentro, que a pesar de ello es necesario, y esto ya es una sugerencia o recomendación, acercarse al idioma local, o sea, al idioma indonesio, porque el idioma inglés no es suficiente para poder tener una conexión necesaria, independientemente del motivo que sea, el acercamiento. No todas las personas en Indonesia, no la gran mayoría de la población, manejan el idioma inglés. Así Ok. que, ¿Qué porcentaje maneja inglés y qué porcentaje maneja solo el indonés? bueno, yo me animaría a decir, sin equivocarme, que un 90 y largo por ciento de la población no maneja el idioma inglés. O sea, Perfecto. fíjense lo que es la gran mayoría. O sea que tú ya hablas indonés. Después de 5 años de estar viviendo acá, puedo decir que hablo fluido el idioma indonesio. O sea, si habláramos como el marco común europeo, estarías que en un C1 o un C2. Y estaríamos en un C2, o sea, tampoco digamos que soy Ok, el gran mago, pero bueno. listo. Vamos a contar, o sea, ese va a ser el final. Llegaste a Indonesia y llevas 5 años al frente de la compañía que presentamos. ¿Qué tuvo que hacer? Cuéntame, vamos a hacer el balance de estado de pérdidas y ganancias, de ganancias y pérdidas. ¿Cuáles cosas buenas hiciste y qué errores cometiste desde Argentina hasta llegar a Indonesia? Hazme un recuento, no desde la infancia, o si quieres poner la infancia también, pero toda tu historia, primaria, secundaria, universidad, y desde niño querías estar en el extranjero, fue algo que surgió en el camino. Cuéntanos, por favor. No, yo diría que surgió el gran interés por acercarme al mundo, tal como podemos hoy imaginarlo, conceptualizarlo, estando ya en la secundaria. Y para ser más preciso, en el último año de la secundaria, cuando hubo un grupo de personas de la Universidad Nacional de Luján, universidad donde luego terminé estudiando la licenciatura de Comercio Internacional. Ellos se acercaron a la escuela, esto fue en el año 2006, para impartir una breve charla acerca de los beneficios de poder estudiar la carrera de licenciado en Comercio Internacional. Y uno de esos beneficios era la posibilidad de tener contacto con el exterior, por un lado, y por otra parte, y no menos importante, la posibilidad de hacer dinero, ¿no? Como uno lo puede imaginar, negocios internacionales, dólares que ingresan al maletín o cuenta bancaria de uno. Entonces, yo me ilusionaba en ese momento como adolescente en esa utopía de poder viajar en un avión de un lado para el otro, de conocer gente de distintas latitudes y también mirándolo desde el punto de vista económico. Entonces, eso fue justo el punto inicial que hizo el primer quiebre en mi cabeza. O sea, querías hacer parte del jet set. Te visionabas con Sí, dólares en el bolsillo y en un avión en primera clase. exactamente. Me imaginaba, tampoco pensando que iba a poder ser un millonario ni nada de esa fetichada, pero sí de poder construir como una empresa. Eso sí me imaginaba, ser un empresario, un hombre de negocio con la maleta, ¿no? La típica imagen del saco, el hombre con el saco, El la corbata y ejecutivo. la maleta. El ejecutivo, eso mismo. El cliché de Wall Street. Y sí, sí, digámoslo así. Sin pensar en que iba a ir a Estados Unidos o a un país europeo, no tenía esa imaginación, pero sí, al menos el traje, la corbata y la maleta. Ok. ¿Qué hiciste en esa secundaria, en ese bachillerato? ¿Qué cosas buenas hiciste y qué errores cometiste? Porque queremos que la gente que vea este video también vea que entre acierto y error, ¿cierto? Entre ensayo y error, podemos construir un futuro. ¿Qué hiciste en ese presente cuando estabas en secundaria de aciertos y errores para llegar a la universidad y después para llegar a Indonesia? Vamos por partes. ¿Qué hiciste en la secundaria? Yo creo que más allá de hacer amistades y por qué no algún noviazgo, algún noviazgo, pero sí
De positivo, decir que había ciertas cátedras o ciertas asignaturas o materias que dieron en mí cierto interés que después terminé aplicando cuando ya estando en la universidad se presentaron materias en la universidad como por ejemplo el análisis socioeconómico, materias relacionadas con la economía y algo de introducción al comercio internacional. Yo había estudiado en la secundaria el bachillerato de ciencias sociales, así muy genérico. Entonces, dentro de ese bachillerato había materias que a mí me gustaban, relacionadas con el Estado, la administración del Estado, la historia, la economía. Esas eran materias que a mí me gustaban. Había materias que por el contrario no me gustaban, que por ende no les dediqué la atención necesaria, que después me terminó dificultando en la universidad. Por ejemplo, materias como la matemática, era una cosa muy tediosa para mí, muy aburrida, que no le encontraba sentido, siendo que la matemática uno la utiliza a todo momento, sin prestarle la atención sobre ello, pero eso fue algo que yo diría, qué materias sí realmente tendría que haberla aprovechado estando en la secundaria para después poderla aplicar no solamente en la universidad, sino también después ya en la vida diaria. La contabilidad, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de materias. Pero creo que eso fue uno de los grandes aciertos o desaciertos, diría. Eh, sí es cierto también que ayudó mucho siempre, no solamente en la secundaria, sino también en la universidad, la contención familiar, muy importante. Además, en mi caso particular, siendo hijo único, tenía una atención extra o atención doble, como una presión, ¿no? Como si fuera que alguien le sopla en la nuca, ¿no? ¿Fue una adolescencia muy consentido o sí te exigieron? ¿Cómo fue esa relación familiar? En realidad, yo diría que había cierta exigencia, más que nada de parte de mi madre, como una persona que ha tenido formación universitaria, de posgrado. Ella se dedica hasta el día de hoy en el sector de la administración pública en la localidad de Campana, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, de parte de ella había cierta exigencia, cierto camino estricto a seguir, pero por supuesto, con fines positivos, ¿no? De terminar con buenas notas, aplicando en un futuro, decía ella, lo que uno podría estar aprendiéndolo teóricamente y de manera muy básica en la secundaria, ¿no? Ella pensando y entendiendo, digamos, mi situación en la secundaria, la adolescencia, lo que en Argentina tenemos como viaje de egresado, donde nos vamos a un lugar turístico y disfrutamos por 15 días y nos abstraemos de todo lo que es la educación, ¿no? El aprender. Eso es algo que hay momentos en ese último año donde uno pierde el eje. Está ese viaje donde se va todo el grupo, no hay maestro. El prom. Exactamente. Entonces, ahí sí reconozco como algo negativo que hubo un bache, un gap, un momento donde me distraje. Me distraje. Me Una forma distraje. muy. Eres flexible, no te castigas, muy bien. Bueno, tu madre fue el aliciente académico porque tenía autoridad moral para hacerlo, ¿cierto? Una mujer con posgrado no le puede decir, le dice al hijo, venga, estudie y tiene autoridad moral para hacerlo. Tu padre fue el flexible, tu padre fue el que te impulsó a diviértase, pásela bueno, pero también obviamente hágale caso a su mamá y estudie. Pero ¿cuál fue esa relación con tu padre? Exactamente. Mi padre era el más flexible de ambos, pero fíjate qué importante que terminó siendo mi papá para lo que es mi carrera hoy en día profesional relacionada con el comercio internacional, porque mi padre hasta el día de hoy, él trabaja como sereno de buques y se encuentra trabajando en la ciudad de Campana, en los principales puertos de Campana, que son puertos de índole nacional e internacional, con Los buques conozco. extranjeros, claro, con buques extranjeros, con tripulantes extranjeros, que vienen a los puertos de Campana para hacer carga o descarga de mercadería. Conozco Y el puerto y conozco la Universidad de Luján, sede de Campana, donde trabaja nuestro gran amigo Gustavo Alves. Gabriel.
Exactamente. Y qué importante ha sido mi padre porque él contándome como historias, como anécdotas, su día a día, cuando él tenía contacto con los tripulantes extranjeros, que hablaban otros idiomas, con distintas costumbres, él me contaba, las mercaderías que cargaban y descargaban del buque, a qué países iba, de qué país venía. Todo eso en ese momento de la secundaria y junto con la charla, como había dicho inicialmente, de un grupo de personas de la universidad que vino a la escuela secundaria para dictar los beneficios. Bueno, eso sumado a lo que me contaba mi padre relacionado con lo internacional, fue como el punto de quiebre de decir, bueno, vamos a probar, esa era mi palabra. Vamos a probar a estudiar esto, sin pensar que iba a terminar siendo esa carrera fundamental de mi vida. Era como algo temporario. Yo en ese momento todavía lo imaginaba como algo temporario, como un testeo, como un examen de realizar, donde tal vez si tenía unas primeras materias de la universidad que no me iba definitivamente bien, existía la posibilidad de decir, bueno, hasta acá llegamos, vamos a probar otra cosa. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? A ver si entendí. ¿Podemos decir que tu madre daba la línea para la academia, pero tu padre daba la línea de motivación e ilusión? Lo podemos decir de esa manera, porque si no hubiera sido también por mi padre y esas historias, tal vez no estaría estudiando la carrera de la universidad con esa intensidad que después le terminé dando. Ok. Entonces ahí vemos cosas importantes. Uno no cree la insistencia de los padres. Cuando está uno en la adolescencia, en la infancia y la adolescencia, uno no entiende por qué tiene que ir a estudiar y por qué los papás le exigen tanto. Y después uno se da cuenta de, uy, sí, incluso debí haber estudiado más. Lo acabas de decir, uy, esas matemáticas, qué cosa tan aburridora. Y después cuando entras a comercio internacional necesitabas matemáticas. O sea, te tocó Exacto. estudiar el doble para poder revertir lo que te faltó en la adolescencia. Interesante. Una madre académica, un padre comercio internacional en los puertos de Campana, hermosa ciudad. Y vemos cómo inclina la balanza académica al comercio internacional y viajera por esa historia de puertos, historia de costumbres, historia de comportamientos completamente diferentes. Uno no cree que son tan diferentes y sí son comportamientos completamente diferentes, como el saludar con la derecha o con la izquierda en países. Hay gente que no me cree, pero en unos países se saluda con la derecha y en otros con la izquierda, en otros juntas las manos y te inclinas, en otros juntas el puño y la mano y te inclinas, en otros bajas las manos al lado y lado de la pierna y te inclinas. O sea, hay una cantidad de cosas que las vemos en las películas y nos pasan como desapercibidas, pero son cosas que tenemos que cumplir. ¿Cierto? Cuando estuve en Rusia me fueron a servir un whisky, levanté el vaso y me regañaron, porque era un insulto levantar el vaso. Había que dejar el vaso en la mesa, te servían el whisky y después uno cogía el vaso. Cosas tan simples como esa pueden hacer que uno cometa errores involuntarios y termine ofendiendo ciertas maneras en la vida. Entonces Sebastián Scherzer termina el bachillerato y entra a la universidad y se da cuenta de que las matemáticas eran necesarias. Ya, cuéntanos de esa universidad. Antes de pasar a la universidad, en el bachillerato eras juicioso, me dijiste que tuviste una que otra novia. ¿Fuiste juicioso con tus novias o eras disperso también como con las matemáticas? Era disperso, lo reconozco. Lo reconozco. No era una persona muy de seguir un libreto tajante, de decir, bueno, tiene que ser tal y tal cosa de esta manera, con estas características. Se puede decir que era un dejar fluir, ¿no? Como veremos qué pasa. Si es, y si no es, no Eso. es. Sebastián termina en la universidad y dice, listo, lo mío es academia e internacional. De todas las asignaturas posibles, ¿cuáles fueron las últimas dos o tres que escogiste? O desde el principio dijiste, ya, comercio internacional. Dentro de lo que era comercio internacional, yo pensaba que comercio internacional era la carrera, digamos, que quería elegir. Había una alternativa a lo que era la licenciatura de comercio internacional,
era la carrera de ingeniería, ingeniero agrónomo. Por una particularidad, digamos, de que yo veía en mi imaginario personas que después de estudiar una carrera extensa de 6 años en una universidad de Argentina, después podía tener la facilidad de trasladarse a distintos lugares, no solamente nacional, ahí también seguía mi cabeza con la idea internacional, sino la posibilidad de compartir experiencias en el exterior, en el terreno de la agricultura, en el campo. A mí me gustaba, digamos, el ver lo verde, en el caso de Argentina, una gran potencia agroindustrial, entonces todo eso, por supuesto, a mí me interesaba para ver de qué manera eso podía contribuir a mi desarrollo personal, profesional y también, por supuesto, de qué manera yo, Sebastián Sterce, podía estar contribuyendo a mi país, Argentina, mínimamente. Esa era la otra opción que había, pero me parece que la carrera de comercio internacional, con la historieta de mi papá y lo que me habían dicho en la universidad, en esa charla, como bien digo, que fue fundamental, dije, bueno, es por acá y elegimos la Universidad Nacional de Luján con sede en Campana por justamente una cuestión de cercanía geográfica de donde estaba viviendo en ese momento en Campana. Ok. Entras a la universidad, entras a estudiar tu comercio internacional, que era tu sueño, con el que pretendías cumplir todas esas ilusiones y todos esos formatos preconcebidos que tenías, el baby boomer de Wall Street. ¿Cómo, qué hiciste en la universidad? ¿Los docentes te fueron identificando como una persona que sobresalía? ¿O tú te encargaste de abrirte camino para terminar siendo alguien importante en la universidad y terminar siendo componente de la academia de esa universidad? ¿Cuál de las dos se fue? Yo diría que hubo un poco y un poco, o un mix, una mezcla, porque dependiendo de las materias que tuve inicialmente en el primer año fue un momento crucial para mí, porque, como dije anteriormente, había materias que me gustaban más o que podía tener cierta afinidad producto de la similitud que había tenido con la secundaria en cuanto a la concepción teórica, los temas, ¿no? Me refiero. Y había materias que eran totalmente novedosas o relacionadas con números, que era algo que ya venía disgustándome desde la secundaria básica, o sea, la matemática. Entonces, hubo materias donde realmente costó identificarme, era difícil identificarme de parte de los profesores, a ver, esta persona, este alumno, Sebastián, ¿qué quiere hacer? Y la otra pregunta era, ¿por qué le está costando tanto? Porque, por ejemplo, materias como la contabilidad, la estadística, que fueron materias del primer año en la universidad, eran obviamente asignaturas que no la había tenido en la secundaria, no existía. Entonces me encontré con eso por primera vez, con el debe, con el haber, el activo, el pasivo, por un lado, y después con muchos gráficos estadísticos, con la media, la mediana, muchas cosas que me hacían mucho, como decimos en Argentina, barullo, mucho ruido en la cabeza, y que me estaba trastornando realmente. O Fueron sea que materias difíciles. Fray Lucas Paciolo de Borja se revolcaba en su tumba, fue el creador de la partida doble y tú me imagino que lo maldecías. Yo creo que no, si hubiéramos tenido la posibilidad de encontrarnos personalmente, no hubiéramos sido de los mejores amigos, definitivamente. Yo le hubiera cuestionado algunas cosas como por qué trajiste esto a la humanidad. Pero no, fuera de broma, hubo materias que por otra parte fueron de gran interés para mí y fundamentalmente la asignatura Introducción al Comercio Internacional, porque de manera muy breve, muy de resumen, como decimos, pudimos ver el ABC de lo que terminaría siendo, lo que sigue siendo hasta el día de hoy, la teoría y sobre todo después uno lo complementa con cuestiones prácticas, ¿no? Del día a día donde se encuentre
trabajando en lo que encuentre. En esas materias donde pude realmente sobresalir, el análisis socioeconómico es otra asignatura, ahora me estoy acordando. Entonces ya había un run, como digo yo, o había un de boca en boca de algunos profesores de decir, bueno, estos alumnos, incluido Sebastián, tienen un potencial. Ya veían ello en 3 o 4 o 5 de un grupo importante en el primer año, que podían llegar a tener un buen desarrollo a lo largo de la carrera, sin llegar a decir todavía, esta persona terminará representando a la Argentina de esta manera, en el sector público, en el sector privado, pero sí había un destaque, había un destaque. O sea, en los primeros semestres sus profesores decían, Dios sea para allá de Sebastián en matemáticas, pero tiene un muy buen lineamiento hacia lo socioeconómico. Exactamente, dependía claramente de qué asignatura donde había esa visión ambigua, si se quiere decir, pero bueno, definitivamente era lo que yo había traído conmigo, ese andamiaje, como digo yo, teórico de la secundaria, con algunas dificultades para poder adaptarme a la universidad, a comprender textos ya más complejos, más elaborados, distintos en ese sentido de lo que era un texto secundario, y con la rigurosidad como debía ser de un profesor de universidad. O sea, eran realmente dos mundos distintos. ¿Cuáles son tu bibliografía recomendada en términos socioeconómicos? ¿Qué es lo que más te gusta? No te voy a preguntar por el álgebra de Baldor y esas, porque me imagino que esos libros no los quieres, pero ¿cuáles son los libros que según tu línea socioeconómica son los que tú dirías, vea, mi bibliografía recomendada, libros de cabecera en términos socioeconómicos, estos libros o estos autores? Yo he visto a lo largo de esas materias de análisis socioeconómico y economía, libros de autoría de economistas, por ejemplo, como me estoy acordando ahora, bueno, incluso con los cuales hoy tengo una visión muy distinta ideológicamente, ¿no? Por ejemplo, Marx, Engels, si bien muy distintos a lo que hoy yo llevaría como bandera, pero eran libros muy interesantes para cuestionar, digamos, en ese momento histórico, la capacidad total, por un lado, del empresariado, del Estado, del obrero, en el conjunto de las actividades socioeconómicas. O sea, fue un libro, digamos, que destaqué mucho y que sigo destacando a pesar de poder encontrarme en la vereda opuesta. Eso es algo interesante, creo. Después economistas también de la talla bueno, Engels ya lo mencioné. Adam Smith. ¿Perdón? Adam Smith. Sí, Adam Smith, también David Ricardo, por el hecho, digamos, de ver en ese inicio, digamos, de la economía, sumado al comercio internacional, con esos casos tan prácticos, digamos, de la uva o de los granos, por ejemplo, o del algodón, ilustraron muy bien lo que era en ese momento de la revolución industrial, el hecho de las ventajas competitivas, la ventaja comparativa. Bueno, son conceptos muy clásicos, muy ABC, ¿no? John Maynard Keynes. Keynes también, y de hecho se lo ha discutido mucho, debatido, por ejemplo, en el caso de Argentina, con un Estado, como los críticos dicen, un Estado fofo, un Estado gordo, digamos, obeso y perezoso, que no hace mover a la actividad privada, sino que se encarga, digamos, de dar, o sea, muchos incentivos, pero sin un condicionamiento productivo. Eso es lo que se ha criticado mucho y poniendo en tela de juicio las ideas de Keynes, por ejemplo. En cualquier relación, si no hay reciprocidad, se pierde el efecto. Si uno ama a su esposa, pero su esposa no lo ama a uno, eso no tiene sentido, eso está condenado al fracaso. Esa economía es cierta. En Colombia en este momento estamos desde hace muchos años con muchos subsidios, sin una reciprocidad, y entonces eso se convierte en mendicidad.
Listo. Las economías latinas son muy similares. Cambiarán los climas y las geografías, pero nuestro comportamiento es bastante similar. Y no lo digo con gracia, sino con algo de restricciones. Exactamente. Está Sebastián Stercer en la universidad, ya va en la mitad de la carrera, ya se perfila hacia la socioeconomía, ya a los profesores se les olvidó, ya pasaste la parte de matemáticas, contabilidad, estadística, y ya se va perfilando como un estudiante muy inmerso en sus temas socioeconómicos. Y veo mucha socioeconomía porque los primeros autores que mencionaste fueron muy de izquierda, muy, pues cuando arranca uno hablando de Marx, podría ser encasillado en la época Kissinger, en la época de Edgar J. Hoover, dirían, no, este es comunista, porque fue el primer libro que mencionaste, Marx. ¿Cómo empiezas con Marx, pasas a Engels y terminas en la economía privada? ¿Cómo fue ese transitar? Fue un transitar, fue un transitar muy duro porque, digamos, había justamente mucha contraposición entre lo que era la visión, digamos, izquierdista, con esta visión más liberal o más derechista, como uno lo quiera definir, donde más se priorizaba el libre pensamiento, el libre devenir, el libre trabajar, el libre elegir, la iniciativa privada, la individualidad, no tanto una intervención de Estado. ¿Tiene que existir un Estado? Sí, tiene que existir, pero no en los términos de opresión o estar tan detrás de el sujeto privado. El sujeto privado capaz de generar recursos y contribuir con eso a la riqueza de su país o del país donde se encuentre. En ese, digamos, en esa transición, porque yo lo caracterizo como una transición, por suerte, han llegado en ese momento muchas asignaturas que venían a traer la idea de el comercio internacional como tal. O sea, el comercio internacional con las actividades de ingresar y extraer o llevar hacia afuera, por decirlo de una manera un tanto vulgar, mercancías de un país al otro. Eso justamente en mi cabeza, en la cabeza de Sebastián, significaba, bueno, ¿quién es la persona o la persona física o la persona social jurídica, la empresa, que puede llevar a cabo esto? ¿Es el Estado o es uno en su libre juicio, en su libre pensamiento, en su libre libertad de accionar y pensar, bueno, es esto lo que quiero hacer, por ejemplo, como negocio con tal país en el continente africano o en el continente asiático? Esas materias que uno fue incorporando con ejercicios prácticos, porque si solamente era teoría A más B es igual a C, no iba a ser suficiente. Era necesario incorporar ejercicios prácticos y por suerte en la universidad hubo muchas asignaturas, por ejemplo, taller práctico de exportación, taller práctico de importación, costos, negociaciones internacionales, con mucha practicidad, donde uno veía modelos, productos, quién le vendía a quién le compraba a quién, y yo ahí no veía mucha presencia de Estado o no había muchas definiciones acerca de el Estado. Ya mi cabeza se había olvidado de Marx, ya se había olvidado. Muy Entonces, bien. bueno, Estás terminando la universidad y en esa finalización de universidad que ya empezaste hablando de Marx, pasaste a Engels y terminaste en una economía de mercado abierto de alta competitividad. ¿Cuándo empezaste a ser parte del Observatorio de Comercio Internacional? ¿En los últimos semestres de la universidad o ya después de haberte graduado? ya después de haber graduado, para ser honesto, porque yo ingresé en el observatorio en el año 2016 y yo me había graduado de la licenciatura de Comercio Internacional en el 2011. Hubo ahí una brecha, un espacio donde yo hice una serie de actividades que terminarían después encajando bien en el observatorio y lo que quería hacer el observatorio y cómo yo, Sebastián Stercer, podía estar contribuyendo al observatorio, a la Universidad Nacional de Luján y a la comunidad en general. ¿Cuáles fueron esos 5 años?
entre la graduación y pertenecer al Observatorio de Comercio que me dices, has hecho una serie de actividades, pero esos 5 años es otra carrera, ¿cierto? Es la práctica. ¿Qué hiciste en esos 5 años después de graduarte, entre graduarte y pertenecer al Observatorio de Comercio Internacional, que es el OSI? ¿Qué hiciste en esos 5 años que consideras que contribuyeron mucho a ser parte del observatorio? Bueno, yo creo que la primera y más importante actividad, primera cronológicamente hablando, fue cuando en el año 2011, en el mismo año que estaba terminando la licenciatura de Comercio Internacional, comienzo a trabajar para la consultora BIB, que eso quedaba en otra localidad, a unos 40 o 50 minutos de donde estaba viviendo y estudiando, en Campana. Entonces, me río porque me genera anécdotas muy interesantes, como por ejemplo la primera que se me viene a la mente. Yo tenía que ingresar a trabajar de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en esta localidad que queda a 1 hora de viaje de Campana, donde vivía. Para viajar a mi lugar de trabajo, yo tenía que salir a las 6 de la mañana, en realidad, tomarme un colectivo que tenía la particularidad de parar en cada estación que había hasta llegar a ese destino de 1 hora. En esa hora que supuestamente tenía que ser 1 hora, no era realmente 1 hora. O sea, soy muy repetitivo con hora porque se terminaba transformando en 2 horas, en 3 horas, porque era justamente la hora de mayor congestión. Toda la gente, como bien sabemos, que va a su lugar de trabajo, que salen todos en masividad, utilizando el auto individual o cual sea el medio de La hora transporte. pico. La hora pico, exactamente, como le decimos en Argentina. Entonces, eso realmente era mi primer dolor de cabeza porque tenía que acostumbrarme a levantarme muy temprano, tenía que acostumbrarme a ser muy paciente con el tema de la demora, el estar a veces viajando muy apretado en el colectivo porque todos querían utilizar el colectivo, entonces obviamente íbamos todos ensimismados, ¿no? Todos juntitos y había que viajar muchas horas de esa Ya manera. sabes lo que siente una sardina en una lata. Bueno, eso, éramos sardinas en latas sin desprestigiar el colectivo, ¿no? Pero, o a las sardinas. Pero realmente esa fue la primera gran experiencia porque en ese lugar de trabajo, nosotros en esa consultora, que éramos un estudio de despachante de aduana, como lo decimos en Argentina o en otros países de América Latina, agente aduanal. Entonces nosotros teníamos que brindarle los servicios de comercio exterior a nuestro cliente. Ese cliente era una empresa multinacional muy grande que exportaba frutas desde Argentina a todos los países que uno se pueda imaginar. Era en ese momento uno de los referentes mundiales esa empresa en la exportación de limones, de naranjas, de mandarinas, de pomelos y de productos industriales de esas frutas. Por ejemplo, el jugo o el El fuerte aceite. eran los cítricos. Los cítricos. Entonces, era una actividad que terminaba desencadenando finalmente en un sinfín de contenedores que salían como pan de un horno para todos lados del mundo, todos los continentes, desde Oceanía hasta Europa, África, Medio Oriente, todo lo que es uno, inclusive Sudeste Asiático, por supuesto. Ese trabajo era muy interesante porque nosotros teníamos contacto con los operadores logísticos, por ejemplo, los camiones con frutas que venían del interior de Argentina hacia el depósito donde se encontraba nuestra oficina de trabajo. De ahí se pasaban las frutas del camión hacia el contenedor. Las cajas de frutas, como uno lo puede ver, por ejemplo, en algún lugar de frutas, bueno, así de esa manera, correctamente, por supuesto, embalado, empaquetado, se terminaba enviando dentro del contenedor y en el mientras tanto, mientras se hacía ese trabajo físico operativo, nosotros teníamos que hacer un trabajo administrativo que era muy importante. Por un lado, le teníamos que informar a la aduana o a nuestro organismo público en Argentina que queríamos enviar esta fruta determinada a este país, de esta empresa, por esta cantidad, con este valor.
Y por otra parte, teníamos que contar con una autorización de un organismo que se encargaba de verificar la calidad de la fruta. No solamente la cantidad, sino la calidad, de que no hubiera presencia de enfermedades, o como por ejemplo, como se le dice, la enfermedad de la mosca de la fruta, entre otras particularidades. Entonces, teníamos que ir recaudando documentos, facturas o autorizaciones, y después, cuando se terminaba de cargar ese contenedor con frutas, junto con los papeles administrativos, ya estaba como un paquete listo la mercadería para ser enviado a destino final. Teníamos que viajar a la aduana en la ciudad autónoma de Buenos Aires, o la aduana que teníamos ahí cerca, jurisprudencial, no tan lejos del depósito. Teníamos, por supuesto, contacto con la empresa que exportaba las frutas. Teníamos acceso a información muy interesante acerca, bueno, de esos países. Y ese fue el gran primer quiebre profesional en mi cabeza, porque uno de esos tantos contenedores era un embarque de mandarinas a Indonesia. Era la primera vez, y esto lo digo muy honestamente, en el año 2011, que escuchaba la palabra Indonesia. Y me llamó la atención Indonesia. O sea, me llamó la atención por la ingenuidad que tenía, el desconocimiento, la ignorancia, de dónde quedaba ese país. Me parecía algo tan remoto, algo tan fuera de nosotros, ¿no? Nosotros están de América, Europa y, bueno, China, que ya estaba asomando, Japón, pero Indonesia, ¿qué era eso? Es más, yo lo imaginaba, y esto lo digo sin ponerme vergonzoso, lo imaginaba como otra forma de llamarla a la India, India-Indonesia, lo pensaba de esa manera, un poco Ajá. ridícula, ¿no? Pues tu mayor acercamiento a la palabra era Indo-India. India, exactamente. Entonces, era tanta la intriga que generó en mí, digamos, esa palabra, que ese mismo día que se terminó enviando el contenedor al puerto de Buenos Aires para ser finalmente enviado a Indonesia, en mi computadora, era de noche antes de dormir, no podía dormir por ese mismo tema, me puse a buscar la palabra Indonesia en internet, en el buscador de imágenes, a ver qué salía asociado a ese país. Y salieron muchas fotos de playas de Bali, de la isla de Bali, la isla más concurrida por los extranjeros. Y obviamente que caí enamorado, caí enamorado como si fuera de una chica, ¿no? Imaginando toda esa situación de paradisíaca, porque me lo imaginaba de esa manera, algo tan ideal, ¿no? Tan idealizado, tan fuera de lo mío, de Buenos Aires, del ruido, ¿no? La arena. Esa fue la primera imagen que asocié a Indonesia. Una Y zona fue, prístina, un y paraíso. sí, exactamente. Y fue tanto lo que me pegó, que desde ese mismo momento me pegó como un golpe, quiero decir, que me puse como target, o sea, como objetivo, viajar a ese país. O sea, que quería experimentarlo. Obviamente no fue fácil económicamente, me llevó de hecho 3 años, recién en el año 2014 hice ese viaje, pero bueno, fue ese primer conocimiento que me ayudó muchísimo para incorporarlo en mi debut de desarrollo profesional, trabajando en un área administrativa, con características operativas también. Y eso después, bueno, lo terminaría volcando, y vaya de qué manera. ¿Dónde estoy hoy parado? Estoy en Indonesia. Estoy en Indonesia. Eso fue en el año 2011. 2011. Mira que te han estimulado a lo largo de los años. Tu madre te estimuló en la academia, tu padre en la motivación, y una palabra indonesia te motivó a trasnocharte, encontrar en el mapa dónde está, enamorarse de su esquema paradisíaco y terminar ahorrando 3 años, Mm, que me imagino que fue un ahorro exigente porque sí. pues nuestro tipo de cambio en Latinoamérica por cualquier moneda es una cosa Mm. extremadamente dura. En esa época, ¿cómo estaba el cambio entre la moneda de Indonesia y la moneda, el el peso argentino? No, en eso, Aproximadamente. no, en ese momento, hoy en día el peso, hoy en día, voy adelante para atrás. Hoy en día un peso argentino es equivalente a unos 200 rupias.
en ese momento el peso argentino podía estar menos de 50 rupias. Había otro tipo de valor. La moneda argentina, que ya llevaba un declive importante de hace varios años, no estaba tan en decadencia como hoy en día, lamentablemente, sí lo está. O sea, desde Entonces, tu primer viaje a hoy, la moneda argentina, el peso argentino ha caído 4 veces su valor, de 50 a es 200. exactamente, y por el contrario, la moneda indonesia viene manteniendo una estabilidad muy, muy importante. Cuando hablas de rupia, ¿es rupia indonesia o es la misma rupia india? La rupia indonesia. Ok, muy bien. Entonces, viajas, o sea que viajaste a Indonesia antes de ser parte del OSI. Exactamente, porque viajo en el 2014, ingresé al OSI en el 2016 y antes del viaje a Indonesia también agrego otra experiencia profesional que me ayudó mucho y que después, bueno, terminé aportando con mi conocimiento, que fue cuando en el año 2012 ingreso a la fábrica automotriz y de motos Honda Motors. Particularmente ahí dentro yo trabajé en una empresa familiar, diría, a esa empresa Honda Motors, que se llama Honda Trading Argentina. Es como le decimos nosotros en Argentina, una prima, ¿no? Como un pariente, viene a ser. Como la empresa Honda Motors viene a ser como la madre, y Honda Trading es como esa hermanita o ese hijo que le ayuda a exportar o a importar. Porque justamente era eso lo que hacíamos. Nosotros le facilitábamos las actividades de comercio exterior. En tu primer viaje a Indonesia, ¿cuánto tiempo estuviste en Indonesia? En Indonesia estuve 2 meses en mi primer viaje. ¿Y solo fue paseo o estaba ya, empezaste a tener relaciones comerciales, a tener algún ingreso o solo fue gastos? Lo voy a decir de esta manera, un 90% fue gasto total, porque fue turismo, 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 divertirme, conocer, y un 10% fue ingreso porque hice una actividad de consultoría para una empresa argentina que estaba interesada en poder ofrecer a Indonesia alimento procesado en carne, en latas. Entonces mi tarea consistía en investigar en los lugares de venta al público, mayorista o minorista, la presencia de ese tipo de productos si lo había, y si no lo había, cuál sería su potencial a futuro. ¿Carne avícola, de res, de cerdo? ¿Qué tipo de carne enlatada querían comercializar? Carne bovina, carne de vaca. Carne bovina, perfecto. Viajas a Indonesia 2 meses, cumples tu sueño dorado, estuviste en todas esas playas paradisíacas. Y sí son paradisíacas, hay partes, hay imágenes del mundo en donde la foto supera a la realidad. Ah, sí. Pero en el caso de Indonesia, yo creo que la realidad supera la fotografía. Hay muchísimo, y eso que en el año 2014 yo únicamente viajé a la isla de Bali, porque era ese lugar de ensueño que me atrapó en la imagen y era ahí donde quería estar. Pero ahí uno lo veía todo, o sea, veía por supuesto el gran caudal de turismo extranjero, también turismo local que había en la isla de Bali, o sea, el componente internacional, y por otra parte veía toda esa cultura tan local, tan propia de Indonesia y sobre todo de la isla de Bali, que tiene su propia particularidad distinta de otras islas. Y qué fuerte que era el ver eso, el presenciarlo, el olerlo, el tocarlo. O sea, me refiero a la gastronomía, me refiero a la vestimenta, a la cultura, el escuchar los rituales, la música tradicional, el ver el paisaje, los arrozales, el volcán Agún, que es todo un emblema sagrado para la isla. Bueno, cada vez que me pongo a imaginar sobre esa primera vez, me evoca a mí una nostalgia. Hoy en día tengo la fortuna de tener a la isla de Bali a 1 hora de viaje en avión, pero me parece que era mucho más disfrutable en aquel entonces, por ser la primera vez, por haber viajado tan lejos. Son distintas, diría, las percepciones, ¿no? Hoy ya es distinto para mí ir a Bali. Hoy voy a Bali cada 2 meses,
en ese momento era la primera vez. Era otra realidad. Ya lo tienes tan cerca que no es un reto. Exactamente. Ahora tengo que pensar como reto ir a Argentina de vuelta. Ok, vas a Indonesia, regresas a Argentina, entras al observatorio. ¿Cómo resultaste en el Observatorio de Comercio Internacional de la Universidad Nacional de Luján en Argentina? Bueno, ese momento, y siempre agradecido eternamente al doctor Gustavo Gabriel Alves, él había sido profesor mío en algunas materias durante la licenciatura, como por ejemplo la economía internacional, integración económica, y realmente yo veía desde ese momento, cuando era estudiante todavía y él como profesor, por un lado el conocimiento que tenía, la gran destreza para explicar las cosas de una manera, para mí por lo menos, muy simple, muy didáctica, una persona muy joven en ese entonces, y yo lo veía como un referente para poder llegar a ser en un futuro, cosa que después terminaría sucediendo en el observatorio, aportes académicos o aporte de alguna manera. Porque yo, digamos, en ese momento, después de haber graduado y haber tenido sobre todo la experiencia de haber viajado a Indonesia, yo quedé con una sensación de mucho agradecimiento, por un lado, con la universidad, por todo lo que me dio, siendo una universidad pública, y por otro lado, había como una cierta sensación mía interna de vacío en cuanto, bueno, ¿y yo le puedo dar algo a la universidad? O sea, qué forma de decir gracias, por decirlo de una manera, qué forma de agradecer tengo con la universidad, porque gracias a esos conocimientos que aprendí en esa casa de estudios, tuve la oportunidad de trabajar con empresas multinacionales. Al haberme graduado, tuve la posibilidad de viajar al exterior y vaya que exterior, me fui a la otra punta del mundo. Entonces, había una necesidad mía de ver de qué manera puedo hacer algún aporte en aquel entonces a la universidad. Surgió en el año 2016 la posibilidad de hacer un observatorio, Gustavo junto con otros colegas, y yo en el año fines de 2015 había tenido un primer acercamiento como un graduado con la universidad, dando una charla muy, pero muy informal para los alumnos acerca de mi experiencia en Indonesia. Algo que hoy en día es como recurrente, ¿no? Que me quieren contactar, sobre todo ver qué es lo que opina un argentino estando tan lejos de su patria, ¿no? En ese momento, bueno, me tocó la oportunidad de dar esa charla y a Gustavo le llamó la atención. Él me conocía, digamos, de esa época de estudiante y bueno, habrá sentido una curiosidad, ¿no? De Sebastián, que estuvo tan lejos, que tuvo la posibilidad de trabajar con grandes empresas relacionadas y él tiene ganas de contribuir, ¿no? Como que está aportando, está compartiendo en definitiva su conocimiento, su practicidad. Entonces surgió esa invitación en el año 2016 para formar parte del observatorio. Llevamos a cabo unas primeras jornadas iniciales, siempre en mi caso particular, aportando de lo que fue como mi conocimiento o experiencia acerca de Indonesia. Fue como un punto importante, creo yo, para el observatorio sobre todo y también, ¿por qué no?, para la comunidad profesional, por un lado, las empresas con algún interés en hacer negocios, y por otra parte, para los estudiantes como un estímulo para saber, hay un graduado que pudo viajar al exterior, que se pudo desarrollar. Tú eras el referente y la conexión entre Argentina y el sudeste asiático. En ese momento, y bueno, y al día de hoy todavía lo sigo siendo para el observatorio, me convertí en un referente para la región del sudeste asiático, como bien decís, porque cuando yo termino de viajar a Indonesia, por supuesto que quedé más enamorado todavía de Indonesia, pero al mismo tiempo me surgió una nueva intriga, la llamaría, o un nuevo interés que fue la región, ya el sudeste asiático. Y esto surgió porque mirando unos tantos documentales que había visto en ese momento de Indonesia,
como que compararon Indonesia con otros países de la región. Ejemplo, Vietnam, ejemplo, Tailandia, Malasia, Filipinas. Y Singapur. veíamos que Singapur, con ese desarrollo que tiene total. Entonces, bueno, me llamó mucho más la atención. ¿Qué es todo esto que estoy viendo? Cosas de similitudes, cosas de diferencias con Indonesia. Bueno, obviamente el idioma es una de las diferencias, pero eso me generó más atracción todavía. Entonces, bueno, ¿de qué manera? Mi gran pregunta en ese entonces, año 2016, a pesar de haber ya ingresado al observatorio, la gran pregunta mía era, bueno, ¿de qué manera yo puedo trasladar lo que es mi hobby o interés personal de curiosidad que nació en ese momento con Indonesia, con Bali, con la playa? ¿Cómo lo puedo profesionalizar a ese interés que tengo? Fue ahí entonces donde, en paralelo al observatorio, comienzo a estudiar esa licenciatura en estudios orientales. Ok. ¿Cuándo decides irte a vivir a Indonesia? En el año 2019, y cuando ya estaba trabajando para una empresa de agronegocios, graneles sudamericanos en Argentina, surgió la posibilidad de realizar un viaje de negocios temporal, y esto es muy importante enfatizarlo, por 6 meses, en octubre de 2019, esto es fecha de regreso en Argentina, en abril del año 2020. La idea de ese viaje, representando la empresa por supuesto, era poder estar en contacto con los importadores de productos agroalimentarios, ejemplo la soja, el maíz, el trigo, el arroz, productos tradicionales de Argentina como exportador, buscar a las contrapartes, buscar a los importadores, reunirse en persona con ellos, el cara a cara, ¿no? Ese ver para ver y cerciorarse de si es una persona seria, si es una empresa seria o no. Además de ello, tener contacto con la Embajada Argentina como representante de nuestro país en esos países de destino. Y también aproveché el momento, la ocasión, cuando tenía un tiempo libre, hacer actividades académicas. Tuve la posibilidad de visitar universidades en Filipinas y en Vietnam sobre todo. Perfecto. Ya para ir cerrando, tu consejo para los que ven este video, para los jóvenes que quieren salir de Latinoamérica e ir a otras latitudes, tu consejo en 2 vías. ¿Qué sí deben hacer para lograr esos sueños y qué errores no deben cometer para lograr esos sueños? Yo diría que en el hacer, por supuesto, y esto es una de las características que ya subyace de por sí o sobresale cuando decimos salir a otras latitudes, es, por un lado, tener la cabeza muy abierta, la flexibilidad, la capacidad de adaptarse a ese otro lugar, porque ese otro lugar nos va a presentar ante nosotros, ante nuestros ojos, ante todos nuestros sentidos, con muchas diferencias, desde el idioma, desde la vestimenta, la cultura, la forma de saludar, como vos habías mencionado hoy inicialmente. Si no estamos preparados abiertamente para encontrarnos ante ese otro que va a ser muy distinto a nosotros, va a ser muy difícil que después podamos aprender de ello y aplicar lo que uno trabajó desde el punto de vista educacional o ya, por ejemplo, trabajando en una empresa y tiene que salir al exterior. Por otra parte, y también relacionado con esto, el idioma. Es fundamental aprender y manejar con fluidez, ante todo, el idioma inglés, por ser el idioma universal, por más que a uno le guste o no, para los negocios, para el turismo, para las relaciones internacionales, para la diplomacia. Pero es más, además del inglés, yo tengo que aconsejar hoy en día aprender otro idioma más. Hay que ir por otro idioma más, por supuesto, está en uno programarse en un target cronológico de cuándo quiero el inglés, cuándo quiero el otro idioma. Ese otro idioma dependerá un poco, digamos, de cómo lo va llevando a uno su desarrollo profesional, porque puede que uno quiera prepararse para tal región o tal país, o puede que ese país o esa región venga a uno. Eso va a depender de la circunstancia de
ese contexto histórico particular o desarrollo de la empresa o organismo en el gobierno, donde quiera que se encuentre. Porque lo interesante del comercio internacional es que uno puede trabajarlo desde el sector privado, desde el sector público. Es muy amplio la salida laboral, como decimos en Argentina. Y por otra parte, en el no hacer, yo diría, y esto es algo que yo tuve un poco la desgracia, diría, pero por más que hoy ya lo veo como algo, digamos, necesario que me pasó, es el hecho de no decaer, no deprimirse cuando las cosas no salen. Y un ejemplo por ahí muy singular es, por ejemplo, nosotros estamos queriendo, desde buscar un trabajo en el exterior, relacionado con el comercio internacional o no, o por ejemplo una empresa o una persona que quiere vender su producto que con tanto esmero realizó en el exterior y no se da la venta y no se da la venta y se le pidió un precio del comprador pensando en que le iba a comprar y se cayó todo, nunca más le respondió. Situaciones como esa se van a vivir muchísimo en el comercio internacional. El comercio internacional es esa actividad donde intervienen sujetos, donde intervienen empresas, instituciones de varios países. O sea, hay una propensión a riesgos de todo tipo, hay que estar preparado para eso. Y una de las fortalezas que hay que tener, o mirándolo de otra manera, una de las debilidades que hay que saber manejar es el hecho justamente de tener la perseverancia de trabajar ante situaciones complejas en un escenario internacional de comercio, poder tener la paciencia de esperar a que llegue el momento de realizar el negocio, tener la confianza de que sí se puede, tener la confianza de que uno si se esmera puede estudiar, puede tener buenas notas, puede trabajar donde uno quiera, si es que se dan las circunstancias, y puede salir al exterior. En mi caso hubo muchos momentos, hoy lo digo sin ponerme triste ni nada, hubo muchos momentos donde me sentí deprimido. Me sentí deprimido porque no llegaba a esa oferta laboral de esa empresa en particular de Argentina de alimentos que yo quería ingresar a trabajar porque esa empresa le vendía a todo el mundo. No era la empresa de frutas, sino otra empresa. Ese era mi gran sueño y cuando no llegaba y cuando no llegaba y cuando tuve la entrevista pero después no me llamaron más, qué depresión que me agarró. Por suerte la familia, vuelvo a destacar la familia, pilar fundamental, anímico sobre todo, para poder rescatar a uno y volver a enderezarlo y a seguir perseverando y seguir intentando. Me parece que esos son los ejemplos que yo puedo dar, Sebastián, y poner mi ejemplo. Hoy en día, estando en Indonesia, ya 5 años, y trabajando con Indonesia desde el año 2011, o sea, 13 años de contacto con Indonesia. Ok. Hoy, lunes festivo 13 de mayo del 2024, son las 10:26 de la mañana en Colombia y es el mismo día en Indonesia, pero son las 10:26 de la noche. Agradecemos a Sebastián Sterzer por este sacrificio después de una jornada laboral muy grande, estar a estas horas de la noche dedicándonos tiempo a contarnos sus experiencias de cómo un joven nació en Campana, Argentina, eh, con una madre académica y posgraduada, un padre de puertos, trabajador de puertos, con una mentalidad internacional y con una relación diaria de anécdotas internacionales, de costumbres y de conversaciones que inspiraron a Sebastián Sterzer a encontrar ese punto geográfico en un mapa una noche trasnochándose porque esa palabra Indonesia le causó curiosidad y hoy como lleva más de 5 años viviendo en Indonesia, siendo parte del Observatorio de Comercio Internacional de la Universidad de Luján, habiendo profundizado en estudios de comercio asiáticos y del sudeste asiático, y ya siendo hoy un referente y hace también parte de la revista Comercio 360, que se lanzó el año pasado de Comercio Internacional,
No va a ser la primera vez que vemos a Sebastián y no va a ser la última porque más adelante le haré otras entrevistas sobre cosas que él ha manejado, como el turismo halal, que es un referente también interesante del turismo musulmán en el mundo, y como otro tipo de cosas específicas que hablaremos de charlas de comercio internacional. Aquí en clase, básicamente estas charlas con clase es grupo maestro basado en proyectos de vida. Quisimos conocer el proyecto de vida de Sebastián y amablemente nos lo ha compartido. Clase te da mucha gracia, mucha alegría, mucha gratitud por haber sido la persona que inicia este proyecto y que lo concluye de manera muy satisfactoria con alegrías y tristezas de llegar hasta la depresión, y eso es parte de la vida. No todas se ganan, no todas se pierden. Sun Tzu en el arte de la guerra dice, desde que estemos vivos todavía tenemos oportunidad de otra batalla. Muchas gracias, Sebastián. Que tengas un dulce sueño en Depok, Indonesia. Muchas Gracias y un gracias. abrazo muy grande desde Colombia. Muchísimas gracias a todos.